Buenas tardes, colegas. Bueno, tenemos el patio Buenas tardes. revuelto, pero con los fiscales. ¿Qué os parece la que tiene liada Alvarito, Álvaro García Ortiz? ¿Eh? Que tiene como varios frentes abiertos. El suyo propio por revelación de secretos, que no sé si al final eso realmente es bastante grave el delito. Y luego tiene la orden que le está dando a sus propios fiscales para que digan que todos los del proceso no han cometido fraude, no han cometido... En fin, y se les ha revuelto. Venga, empezamos. Bueno, Bueno, pues pues si brevemente. queréis. Nada, brevemente. Yo creo que a este le han pillado y ahora lo que queda por ver es la resistencia que pueda tener. ¿Eh? Un escándalo tras otro y una personalidad como es el fiscal general del Estado no puede estar sometido a los vaivenes o exigencias del presidente del gobierno, por muy afín que sea. Y yo creo que, como decían los romanos, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también parecerlo. Pues el fiscal tiene que ser honrado, debería ser honrado y además parecerlo. Yo creo que la han pillado. Yo no creo que merezca mucho más comentario. Por mi parte, desde luego, no. Yo creo que la han pillado y ya está. Y a partir de aquí, ahora hay una labor de la oposición, de derribo, de acoso y derribo, y de estamentos de la judicatura, es decir, la fiscalía o fiscales, no, la fiscalía es él, los fiscales, y algunos otros especialistas que puedan ejercer presión para exigir el cese inmediato de esta persona. Yo creo que eso es lo que hay. Yo creo que manosear tanto la justicia, manosear tanto las instituciones, hace que acabemos en situaciones absolutamente esperpénticas. Y eso es lo que estamos sabiendo. Y además un coro de políticos como Pachi López, ¿no? Que hoy estaba diciendo unas tonterías que me recordaba a Luis Renault, al policía de la película Casablanca, ¿eh? Asombrándose de aquí se juega, ¿no? ¿Eh? Es patético, es muy desafortunado. Aún así, siendo que estoy de acuerdo con vosotros, yo no lo tengo tan claro que le vaya a pasar nada al fiscal general del Estado. Porque, por una parte, el tema de la amnistía es un tema muy político, es un tema que se la ha jugado totalmente Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista, y ahí ya han dejado claro, hoy mismo, han dejado claro que los jueces no pueden estar por encima del Ejecutivo, o sea, por encima del Legislativo, no pueden estar. Que el Legislativo es el que hace las leyes y los jueces las tienen que acatar. Eso, tal cual lo he dicho, lo han dicho hoy. Y únicamente yo creo que ese asunto tal vez se podría parar a nivel europeo, pero a nivel español yo creo que la amnistía va a pasar por encima de los 4 fiscales que ya han pedido que ser apartados de este asunto, ellos mismos lo han pedido, van a pasar por encima del PP, por encima de quien haga falta, y eso se va a autorizar y pronto veremos a Puigdemont paseando por las Ramblas. Luego, en relación al tema de la revelación de secretos, efectivamente sí que hay revelación de secretos. No olvidemos que el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Médicos de Madrid se reunieron y acordaron elevar este asunto porque efectivamente ellos entendían, y ellos saben más que nosotros de esto, entendían que había un delito de revelación de secretos. Porque aunque estuviera el asunto, o sea, vamos a imaginarnos que ese comunicado de la Fiscalía estaba en todos los periódicos de España, que no lo estaba, pero vamos a imaginarnos que estaba. Pues aún así, la Fiscalía no puede emitir el comunicado, no puede
no puede enviarlo la Fiscalía. Pueden los periódicos decir, oye, nos hemos enterado de esto, lo otro, y pum, y pum, y pum, y todo lo que tú quieras. Pero la Fiscalía no puede emitir el comunicado porque contiene un par de líneas que son las que agravan el asunto, las que agravan el delito, que son efectivamente las que dice la conversación concreta entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. Por tanto, eso es un delito de revelación de secretos. Luego, aunque la institución sea jerárquica y el fiscal diera la orden de publicarlo, el que lo publica y el que lo escribe tienen igual responsabilidad. Si tú sabes que es antijurídico, sí que la tienen, sí. Tienen igual responsabilidad, porque si tú sabes que es antijurídico, y más, por ejemplo, la fiscal jefe de Madrid, creo que es la que hizo un escrito, un email, diciendo esto no se puede hacer. O sea, ella lo sabía y a pesar de eso acataron la orden. Oye, mira lo que han hecho los 4 fiscales del procés. Han dicho no a la amnistía. Si quiere usted nos aparta del caso, que eso está dentro del estatuto de los fiscales. Y quieren nos aparta, pero nosotros no nos vamos a poner de su parte. Entonces, ella, la de Madrid, podía haber hecho lo mismo y el jefe de prensa podía haber hecho lo mismo. Esto no se puede publicar. Por tanto, el inductor es el fiscal jefe y los ejecutores son los otros 2 como mínimo. Luego, otra cosa es que él pretenda llevarse el caso al Tribunal Supremo, porque allí el teniente fiscal del Tribunal Supremo se puede poner de su parte y el asunto quedarse en agua de borrajas. Eso es una estrategia fiscal, ¿no? Y también no olvidemos que estamos hablando de un tipo que hoy por hoy dentro de la justicia es el brazo ejecutor de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez es el que lo ha puesto y como ya sabéis en las declaraciones aquellas que hizo a Radio Nacional, cuando dijo 8 segundos duró lo que dijo, digo, ¿y quién nombra al fiscal? ¿Quién lo pone? El gobierno, ¿no? Pues eso, pues ya está, ¿no? Entonces, no va a dejarlo caer así por las buenas, ni le va a dejar que dimita. Yo creo que el fiscal hay como mínimo 50% de probabilidades de que salga vivo de los 2 asuntos. Concretamente, el más peligroso no es el de la amnistía, sino el de la revelación de secretos. Como mínimo el 50% de probabilidades. Otra cosa es que si le queda algo de honor, debería de dimitir. Pero para poder dimitir por honor, tienes que estar de acuerdo en que lo que has hecho te has equivocado. Y él no está de acuerdo. Él dice que lo único que hizo fue decir a la población, o sea, a los medios de comunicación, que se estaba manipulando el asunto, que realmente no había sido la Fiscalía la que había contactado con él, sino el novio de Ayuso el que había contactado con la Fiscalía. Da igual, eso es secreto. Pero yo creo que le va a caer. Yo creo que le va a caer a él, le va a caer a él y también a la ministra, a Montero. Yo he estado condenado por revelación de secretos. Yo sé que la conversación del mafioso y no había manera, ¿sabes? Yo también. Ni interés público ni yo nada. También. O sea que yo me sé eso muy bien. Esto vamos, sí. Sería injusticia que no les condenaran, ¿eh? Además a todos. Joaquín, yo también he estado condenado por el vídeo de Pedro J y ¿sí? Por revelación de secretos y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Pero pero es que ni tú ni yo somos el fiscal jefe general del Estado. No somos el brazo ejecutor de Pedro Sánchez. Es que vivimos ahora mismo en un mundo Matrix donde nada es lo que parece. Y ese es por ahí se puede salvar. Porque estamos viendo, fíjate con lo que está cayendo, y la vicepresidenta primera le ofrece una financiación especial a Cataluña, con lo que está cayendo. Y además la gestión de los 15.000 millones de la condonación de la deuda de 15.000 millones, que se dice pronto, a Cataluña, que se negoció estando, antes de que el gobierno fuera
efectivo, o sea, que todavía, o sea, ¿cómo se llama cuando el gobierno está en transición, ¿no? funciones, Aún no en funciones, no sabía, no, en sí, funciones, en exacto. funciones. Estando en funciones, negociaron eso. Tú no puedes llevar la prevaricación a esos niveles, porque resulta que estando el gobierno en funciones negocian, dame tus 7 votos para que sea presidente y te perdono los 15.000 millones. Y además ahora, como jugando a las cartas, y además ahora lo veo y subo la apuesta y te voy a dar una financiación especial. Y aún encima van y dicen los catalanes hoy, dicen, pues no sé, nosotros no nos parece bien eso. Nosotros lo que queremos es que nos den el mismo tratamiento que al País Vasco o Navarra. Eso es lo que han dicho. Entonces, veremos dentro de poco cómo les van a dar. Veremos a Puigdemont paseando por ahí. Y el sistema de financiación catalán igual que el navarro o el vasco. Y veremos posiblemente que al fiscal no le pasa nada. Esa es mi apuesta. Quería apuntar una cosa de lo que tú, Joaquín, has dicho, que tú lo tienes en carnes propias, pero estáis hablando de otra época. O sea, eso le costó la carrera judicial a Garzón, algo parecido. O sea, que reveló unas conversaciones abogado-cliente. Pero estábamos hablando de otra época. Yo me inclino más por lo que ha comentado Javier Bleda, que eso al final acabará en nada, porque esa es una muestra más de la pérdida de calidad democrática que estamos viviendo en los últimos años. Es decir, eso en otras épocas efectivamente podría hasta costarle la carrera al fiscal general, pero ahora yo creo que eso se va a quedar en nada, va a ser un juego de niños. Es lamentable, porque claro, así poco a poco... ¿Qué te parece, Honorio? O sea, yo creo que de lo que estáis hablando es del sanchismo, ¿no? Y todos sabemos hasta dónde puede llegar, lo imaginamos. Todos sabemos cuál ha sido el camino que se han labrado hasta ahora. No hay barreras, no hay fronteras, no hay obstáculos. Todo lo que pueda suponer un inconveniente se elimina y bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy muy optimista, evidentemente, pero yo sí creo que se producen brechas. Es decir, que tanta disposición, tanta manipulación, tanto menosprecio a la democracia y a las instituciones y todo esto, pues de alguna manera producen desgaste en algunos, no todos están alineados en el frente, y de alguna manera produce también cierto cansancio en otros y rechazo frontal en una tercera parte de elementos, ¿no? Y yo creo que si se produce un cambio, ese cambio va a venir por el rechazo, ¿eh? Hoy hemos visto a García Paje hacer unas manifestaciones, en las comunidades autónomas hay mucha presión. Hay mucha presión también sobre el tema de la financiación con Cataluña, porque están todos bajo mínimos y con unas carencias extraordinarias. Es que, vamos a ver, si hacemos un ejercicio muy breve sobre lo que se ha hecho en España en los últimos 20 años, por ejemplo, de obra pública y demás, bueno, pues yo creo que el país necesita, lógicamente, una adaptación a las circunstancias y hay que invertir y hay que hacer, hay que trabajar. Y yo creo que la consecuencia general de aquí es que aquí no trabaja nadie. Hablo a nivel institucional, ¿eh? Hay empresarios que sí, y hay obreros que también, y trabajadores, pero quiero decir, no se promueven obras bueno, pues de infraestructuras necesarias para el país, para que la sociedad se vaya aclimatando. Y todo eso, en definitiva, la gente, hoy no, porque hoy están a otra cosa. Hoy están en el previo al verano, pensando dónde se van a ir de vacaciones. Pero tarde o temprano lo van a echar de menos y va a haber un descontento social que se va a manifestar de no cambiar la política. Felipe González lo hizo de otra manera. Mientras había una corrupción que llegaba al techo de las catedrales, que es bastante alto, él paralelamente repartía migajas y la gente estaba en otra guerra y aquí se celebraban reuniones y venían ministros de fuera y se celebraban cumbres y bueno, y fue haciendo el plan nacional de autopistas, de autopistas no, de lo otro, es un estadio inferior
de autovías. Pero bueno, fue modernizando de alguna manera y fue metiendo... Pero es que Pedro Sánchez no está haciendo nada de eso. Y todo lo que es jugar con la política. Y todo su lenguaje se reduce a la fachosfera, al fango. Es decir, y entonces, pues yo creo que eso no le va a permitir aguantar. Él puede que no caiga el fiscal, puede que no pase nada, puede que se vaya y que nadie le vaya a buscar para llevarlo a un banquillo por los muertos de la pandemia y por haber secuestrado a la sociedad durante la pandemia, al Parlamento. Puede que todo eso es cierto, que puede que no pase nada y que salga indemne de todo eso. Es probable. Pero que no va a poder mantener, o sea, que no sé hasta qué punto él va a poder mantener. No tiene un plan, no ha explicado nunca jamás un plan a futuro. Es decir, si casi es una anécdota lo del fiscal. Lo que necesitamos saber es qué va a hacer España en los próximos 25 años. Es decir, cuando se nos vayan agotando, se están quitando los pantanos en un país que está casi en la desertización. Pero si es que no hay ningún plan, ¿cómo le convence a la gente? Bueno, ya vemos, ahora, claro, el campo, ya vemos cómo está el sector primario. O sea, este año han saltado las alarmas porque, claro, ya es tremendo, ¿no? La situación en la que está el campo. Pero es que la situación en la que está la industria, y es la situación en la que está todo. Que estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, que no son exclusivamente de España. Estamos viviendo unos momentos, desde el punto de vista de la industria y demás, de unas profundas transformaciones, porque parece que hay un modelo agotado, ¿no? Y hasta que se fije el nuevo modelo que vamos a seguir. Hemos visto, y Joaquín no va a estar de acuerdo conmigo, pero hemos visto con qué alegría nos empujaban a todos a comprar un coche eléctrico. Pero oiga usted, ¿pero quién tiene 80.000 euros para comprarse un coche eléctrico? Vale, los hay más baratos, vale. Pero ahora ya parece ser que las grandes marcas han dicho que ya no van a hacer el eléctrico, que no. Van a agotar lo que estaba en las cadenas de producción y algo más, y se acabó, que ese no es el futuro. Que el futuro no está ahí, que el futuro estará en el hidrógeno. Pero oiga, ¿pero escuchaba usted lo que cuesta producir el hidrógeno? Pero eso no es Pedro Sánchez, quiero dejar claro. Eso es el mundo en general. Está ofuscado y está sin una visión clara de futuro. Y eso dificulta. Y bueno, y dentro de ese panorama, pues bastante enredado, nosotros no tenemos tampoco un gobierno, un presidente, una persona que por lo menos que no mire muy allá, pero que mire de cerca, va a decir, vamos a afrontar, como dice Simeone, partido a partido, vamos a ir ganando. No, él todo lo remite al fascismo. Es como el viejo fantasma que ha resucitado, el fascismo, y estas cosas, y bueno, esa verborrea y ese lenguaje que podrán convencer a algunos cuantos fanáticos, pero eso ya se acabó, eso ya no es la realidad, y eso de alguna manera le va a pasar factura. Por lo tanto, yo espero que os equivoquéis, y yo también, en el fondo, que pienso igual que vosotros, espero equivocarme, y me gustaría que ese fiscal se fuese a tomar por culo de la carrera judicial, siento la expresión, pero es así, que lo condenen, que se vaya, fuera, no puedes estar ahí, no puedes estar ahí. Y las personas que están en el tema judicial tienen que tener libertad de acción, no pueden estar sometidos al Ejecutivo ni al Legislativo, tienen que ser ellos, el judicial, porque esos son especialistas. Y es que no es igual elegir un juez que elegir a un diputado. Tú puedes elegir a un diputado porque el derecho natural, que todos llevamos dentro, y el sentido común, te hacen pensar que esa persona puede ser idónea para que defienda tus intereses, es decir, lo que tú consideras, que no es otra cosa que dar sentido a la vida, en el orden económico y social, porque no solamente, en contra de lo que decía Rajoy, se vive del euro, ¿no? Y también necesitamos saber cuál es la norma, qué debemos hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué consideramos que está bien hecho y qué consideramos que no. Y a partir de ahí se desarrolla. Pero tú puedes elegir, como en las tribus, tú sabes, Javier, los poblados en África eligen al anciano porque es el más sabio, el más prudente, el más ponderado, o al joven que es el más impetuoso. A eso lo mandan a cazar al león. Bueno, pues es que el anciano no va a ir a cazar al león, obviamente. Ya hay menos leones, hay menos leones ya. De hecho, si una persona, para que veas hasta qué punto tiene importancia los ancianos, si una persona se quiere arruinar, yo le recomiendo, se quiere arruinar y no sabe cómo, yo le recomiendo que invierta en residencias de ancianos en África, porque se arruinaría, no iría a nadie. Los ancianos no los mandan a residencias. Los tienen, salvo casos muy contados de gente pobre que no tiene a nadie y tal,
en realidad los ancianos se quedan en casa y son los que Oye, tienen la última palabra en la eso casa pasa en familiar. China. En China también el gobierno quiere que la gente ahorre para pagarle la pensión, para que tenga la pensión el anciano, y en China quieren los hijos quedarse con los padres. O sea, esa cultura no Sí, solo sí, está en África, está en China también. claro. Sí, sí, sí. Ujú. Pero que esa cultura la teníamos en España no hace tantos años, ¿eh? Y de repente dimos un giro Sí, donde los ancianos había que quitárselos del medio como fuera. Cuanto sí, más sí, sí, rápido, mejor, ¿no? Bueno, sí, cuando cierto. vino De, la de alguna, política del pelotazo, de la Claro. alguna política del manera, pelotazo, por continuar un poco en alguna de las cosas que ha dicho Honorio, lo primero es recordar a Séneca. Es decir, no existe viento favorable para el que no sabe dónde va. Y eso es lo que tenemos desde hace ya bastante tiempo, y no solamente con Sánchez, que no sabemos el rumbo de hacia dónde vamos. Que se nos están contando continuamente pamemas, y las digerimos como que son normales, ¿no? Por ejemplo, estos días, ¿no? Yo sé que el informe AROPE, que se está escribiendo mucho, como que lleva 5 años subiendo el tema de la pobreza infantil, de tal, uno de cada... Y yo creo que hay que conocer un poco más el informe AROPE para que no es tan dramático. Pero si tú sumas el informe AROPE, que han vendido, que ya el escudo social, la protección, ya ha superado las 500.000 familias, que el índice de paro juvenil y de mayores de 50 es el mayor de Europa, y después te vende que el mayor número de afiliación a la seguridad social de la historia, dices, esto no me cuadra. O sea, esto es la cuadratura del círculo. Y bueno, y todo el mundo lo ve bien. Y realmente, este es un país que tiene unos cuantos millones de tontos. O sea, que votan a eslogan, que votan una serie de cosas sin un mínimo razonamiento. Y que de alguna manera en política no solo debe de ser una política economicista, pero, también hace falta una gestión adecuada, hace falta un uso correcto de la recaudación de impuestos, hace falta una serie de cosas. Y eso se ha perdido, y no, a pesar de lo que Honorio dice, quiero pensar que, y no le está pasando factura electoralmente. Es decir, este pensaba que iba a ganar, no ha ganado, mucho fachosfera y mucha leche, pero al final resulta que suma los que ellos dicen que son la derecha, ultraderecha y ultrísima derecha, y resulta que es la mayoría más uno, en la mayoría en las europeas, o sea, juntando todo. Pero aún así, a mí me parece un resultado sorprendente, porque la deriva del PSOE no es del sanchismo, no es en nada socialdemócrata. Todo son cuentos, es propaganda, y no estás viendo, dice, bueno, ¿qué plan de acción hay? No existe, no existe. Entonces, ¿cómo podemos tener un rumbo favorable si no sabemos a dónde vamos? Y eso lo pagaremos, lo pagaremos dentro de unos cuantos años, porque es un poco el coste de oportunidad. O sea, en qué nos gastamos el dinero año a año, y después repercute en que se han hecho, se han dejado de hacer. Es decir, en el tema industrial que apuntaba Honorio, pues ¿dónde está el plan 2020? O sea, llegar al 2020 con un Sí. 20% del PIB industrial. Al contrario, va decayendo. Entonces, ¿cómo queremos tener un empleo de calidad, bien remunerado, si resulta que el industrial, estamos viendo ahora lo de Almusafe, o sea, cerrando, haciendo ERES, reduciendo plantilla, viendo cómo se nos van a otros sitios instalaciones que podían haber sido España receptor final. Bien, pues este es el juego en el que estamos, este es el juego, y mientras estamos distraídos con tonterías, y lamentando de que, bueno, parece ser que los jueces están resistiendo, sí, pero volvemos a lo mismo. A Garzón, esas tonterías le costaron su puesto en la Le costó su judicatura. carrera. Sí, sí, sí.
efectivamente. carrera, sí. Y en cambio, a todos estos, a ninguno le va a costar la carrera. Se acabará diluyendo, se acabará Eh, emitiendo mensajes. en Yo de relación con lo que verdad has dicho de soy los muy millones que escéptico. votan, haciendo relación a los millones que votan al PSOE, yo recuerdo cuando saltó aquel tema de Alfonso Es que, Guerra, el hermano, Joaquín, un inciso. sí, Me gustaría que no dijéramos PSOE, porque yo todavía quiero mantener un respeto a un PSOE, quizás el único bueno, gobierno que fue socialdemócrata y que realmente se equivocó mucho, tuvo bueno, una bueno, bueno, última bueno, etapa bueno, de bueno. corrupción, pero, Acuérdate, pero acuérdate cuando el hermano de Alfonso Guerra se tomaba los claro, cafelitos con los señores que luego le daban obras y tal. Y la gente que decía, porque a la gente le preguntaba, oye, ¿esto qué es? Que el PSOE está haciendo. Decía, oye, es que ya han robado mucho sí. los de antes, ahora nos toca a Es- nosotros. es- Y lo es- justificaban eso es así. cierto, Y lo justificaban así, sí. eso es cierto que se decía en Andalucía. Bueno, Eso pues es ahora cierto. mismo se está repitiendo otra vez. Ahora mismo cuando la gente va y entrevista a la gente del PSOE que se está manifestando en favor de. Y dice, oye, que es que la mujer. Dice, oye, es que ya lo han hecho mucho a la derecha, ahora nos toca también a nosotros. O sea, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Sí, Estábamos yo hablando sí lo antes de entiendo. lo que estábamos hablando antes del fiscal, el García Ortiz aparta a los 4 fiscales y va a colocar a María Ángeles Sánchez Conde, que como yo os Ah, sí. anunciaba antes, es la teniente fiscal del Supremo. O sea, Sí. quien le va a salvar los papeles seguramente. ¿eh? O Sí, sea, pero de todas formas, que en este tampoco se caso da tarda igual. mucho. Da igual, porque los jueces van a decir que lo manda y que no entienden que esto es anticonstitucional y que no está acorde con las leyes europeas y los mandarán a Europa y lo paralizarán. Y vete a saber cuándo estarán. O sea que Yo creo que yo veo que la amnistía. el único éxito achacable a esta gente es la propaganda. Y yo creo que la propaganda y el éxito de la propaganda de ellos consiste en hacer, digamos, darle cierto aire de normalidad a lo que es accidental. Es decir, cuando hay un proceso que no es, digamos, que no corresponde con la lógica, ellos lo convierten enseguida en algo normal. Y yo creo que eso es lo que les está dando cierto aire hasta ahora. Es lo que hablabais es lo que hablabais de justificar la corrupción, Sí. ¿no? La semana pasada hablamos de Camps y de cómo ha salido absuelto después de 13 años de estar sometido a las historias, ¿no? Y bueno, pues no pasa nada. Es decir, a los que le llevaron a ese terreno, no sé si hay una denuncia recíproca para decir, bueno, me habéis fastidiado durante tantos años, ahora soy yo el que os denuncia a vosotros para pediros explicaciones. Entonces, una cuña saca la otra y por eso es muy difícil que quede en la memoria colectiva, que quede un poco ese aire de, no sé si de revancha, pero al menos sí de hacer justicia, ¿no? Y con relación al fiscal podrá hacer lo que le dé la gana. Yo creo que está pillado, él está pillado, es decir, no va a poder defender su gestión en ningún foro internacional ni nada. Y voy más lejos. Borrar la historia de España de 40 años. Es que hay un tema que no hemos hablado porque no viene al caso, ni lo hablaremos porque no viene al caso. Pero el propósito de Pedro Sánchez y de el único plan político que parece ser que ha tenido, que ya lo inició Zapatero, de borrar la España, de borrar de la historia de España 40 años, es inviable. Eso no, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Dentro de 200 años habrá un historiador, habrá un periodista, habrá un filósofo, habrá, no sé, un poeta que quiera saber lo que pasó aquí en esta etapa tan decididamente antidemocrática, a pesar de lo que ellos digan, investigará y sabrá las cosas que han ocurrido, porque los papeles no se pueden destruir, la memoria no se puede destruir, la memoria queda. Entonces, por eso yo creo, y en eso no es que sea optimista, estoy esperanzado en que el fiscal termine su mandato y se vaya, que lo echen y que el señor Sánchez se vaya de la Moncloa de una puñetera vez. No tengo muy claro quién le tiene que sustituir, porque no confío en nadie. No creo que el problema que tenemos es un vacío de cerebros y tenemos una falta de líderes, desgraciadamente, porque las etapas así son así. Pasaremos por otra etapa mejor y nos recuperaremos económicamente y hasta podemos ser hasta competitivos como lo fuimos en su día. Pero yo creo que nada es
perpetuo, nada es para siempre, todo tiene un principio y un final, y yo espero ser testigo del final de este personaje que es lo peor que nos ha tocado en la historia. Antes me decía Joaquín, algún rey quizá, bueno, si te refieres a Fernando VII, la diferencia entre Pedro Sánchez y Fernando VII es que Fernando VII había heredado por familia una monarquía absoluta en cuyos hombros recaía la responsabilidad y el mando de un imperio, lo hiciera mejor o lo hiciera peor, y eso es lo que él había heredado por familia. Pero no es el caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha heredado nada, se ha postulado ahí como un gestor y cuando ha llegado ahí, pues ha continuado un propósito del PSOE, Jorge, del PSOE. El PSOE es el cáncer que ha tenido España desde que se creó con Pablo Iglesias, que era otro bravucón, el Pablo Iglesias, el Pose, que era otro bravucón y otro amenazador, y el que iba dando puñetazos en las mesas de los empresarios y obligando a los políticos y ejerciendo presión en todos los órdenes. El PSOE, toda la historia del PSOE es lamentable. La del PP también, pero la del PP no está, para bien de ellos, puede ser tonto, puede ser maricomplejin, como dice Federico, puede ser lo que quieran, pero no ha tenido que bregar con los asuntos importantes. Es que yo todavía me gustaría que un secretario general del Partido Socialista Obrero Español convocara un pleno de las Cortes para explicarles a los españoles qué hizo con el dinero de los españoles que se llevaron del Banco de España y de las cajas de alquiler de los bancos. ¿Qué hicieron con el tesoro que se llevaron a Moscú? Por más que luego el señor Negrín le mandó a Franco a su hijo con unas relaciones de bienes y tal que habían incautado. Esa es una de ellas. Y los pactos por detrás del PSOE con los estatutos de autonomía de Cataluña, que hizo que, mira, hay un ejemplo muy claro. Hay un diputado del PSOE por Asturias, una de las 4 actas por Asturias, en el año 33, que dimite cuando ve que su partido, el Partido Socialista Obrero Español, estaba a favor del Estatuto de Cataluña, porque él consideraba que eso era una traición. Esas brechas son en las que yo confío. Yo confío que un García Page, no sé si Emiliano o otro con otro nombre, diga hasta aquí hemos llegado, yo represento otra cosa y esto no es lo que es mi partido, ni el partido al que yo ingresé, ni el que yo trabajé, ni el que yo colaboré. Esto no es lo que queremos nosotros y esto es una afrenta en todos los órdenes. Pero no me puedo creer que cuando Felipe González comparece en televisión critique y luego vaya a depositar el voto al PSOE. No, amigo, no, haz campaña contra, porque no se trata de ir contra el PSOE, en este caso se trata de ir contra el señor que está dirigiendo al PSOE a su capricho y a su antojo. Y la media docena de paniaguaos que tiene alrededor que le aplauden o vociferan, como la ministra, que es cómico verla, ¿no? Es cómico verla saltar y danzar y gritar en el Parlamento. Me he estado leyendo el último libro de Juan Manuel de Prada y de todos los, cuando se fueron la Segunda Guerra Mundial, todos los periodistas y toda la gente que se fue a París a vivir allí exiliados o refugiados allí, y que cuando llegó Hitler todos los periodistas iban a cobrar de los alemanes, iban a cobrar de Falange, o sea, estaban vendidos y eran de izquierdas. O sea, es que ahora la gente se escandaliza mucho porque hay un montón de periódicos que le llaman la Gestapo mediante que es sanchista, que todo lo que dice Moncloa empiezan a reproducirlo. En fin, ya lo sabéis, no solo ya en La Sexta y El País, es un montón de periódicos que hay que multiplican o reproducen como loros la consigna que desde Moncloa salga ese día. Y que todo es fachofera, pues fachofera. Que todo es barro, pues barro. O sea, cualquier consigna la replica. Bueno, pues esto no es viejo. Yo es que, claro, estaba cabreado con la prensa por la vía muy vendida. Pero qué leche. Esto es histórico. O sea, no es la primera vez. Yo creo que toda la vida, en la historia de la prensa, Joaquín, yo creo, y no sé si Javier coincide conmigo, toda la vida la prensa ha estado sometida a las subvenciones oficiales, oficiales u oficiosas. O sea, los periódicos para sobrevivir necesitaban dinero y bueno, pues cuando han sido directamente órganos de expresión de un partido político, pues bueno, pero muchas veces yo creo que han estado subvencionados oficiosamente. Oficiosamente, en todo, antes y después, o sea, ya en el siglo XIX. Hombre, y pongo dos ejemplos, Honorio, pongo dos ejemplos concretos que uno lo conoces tú muy bien. El tema del Alcázar, cuando llegó Felipe González, quitó todas las
toda la publicidad oficial del Alcázar y todas las suscripciones que había a todos los estamentos oficiales las quitó del Alcázar. Entonces, eso hizo que en época UCD también lo quitaron, que entraba... No, en época UCD también lo quitaron, ¿eh? En época UCD En época también. de UCD fue Iberia y Renfe, que quitaron... Sí, no sé pero cuántos Felipe ejemplares. González fue el que Sí, fue el fue que más allá. quitó toda la publicidad y todas las subvenciones y todas las suscripciones. Y por eso, finalmente, el Tribunal Supremo condenó a pagar al Estado, le condenó a pagar 3.000 millones de pesetas por el daño causado, que hubo que cerrar y todo, ¿no? Y en mi caso, Sí, por sí, sí. ejemplo, recuerdo cuando yo tenía mi periódico en Albacete, pues mi periódico vendía más o menos lo mismo que La Tribuna y que La Verdad, si no más, porque yo tenía el diario de bolsillo, que yo pensé, antes de sacarlo, dije, vamos a ver, para decir las cosas tampoco hace falta mucho papel ni mucho sitio. Entonces me inventé un periódico que cabía en el bolsillo. Y entonces yo tenía vendedores a la antigua usanza que iban con su gorra y su peto, ponía diario de bolsillo, iban vendiendo por la calle, por eso vendíamos tanto, ¿no? Pero obviamente la publicidad era por donde más dinero entraba, y yo tenía también mucha publicidad institucional de la Junta de Castilla-La Mancha, del Ayuntamiento, de la Diputación y tal. Bueno, pues a ponerme querellas el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de allí, me adoraba tanto como me podría adorar ahora mismo el fiscal general del Estado. Y entonces empezaron a ponerme querellas. ¿Y qué hizo el tipo? Pues ya sabes que te ponen en fianza y luego ya veremos, dentro de 2 años o 3 o 4 o 5, ya sí te la devuelven si no te han condenado, ¿no? Entonces, a mí no, al periodo de fianza, pero como quedaba mal el cerrar un periódico, usaban la fianza, ¿qué hacían? Escribían cartas desde el juzgado, con el sello y la firma del secretario, escribían a los y les decían que la publicidad la tenían que pagar en el juzgado tal o en el cual, porque yo tenía muchas querellas, entonces la tenía que pagar en tal o cual juzgado. Y claro, pues los anunciantes particulares, que muchos eran amigos, pues me pagaban bajo cuerda. Pero todo el tema de diputación, ayuntamiento, junta y tal, esos tenían que pagar, era dinero oficial y tenían que pagar en el juzgado. Y así me asfixiaron, y los 33 empleados, vamos, aguanté pues 9 o 10 meses. A partir de allá, los 33 empleados que tenía a la calle y el periódico cerrado, porque no entraba absolutamente nada más que el dinero de las ventas, que era lo único que no me podían embargar, ¿no? O sea que realmente, cuando quieren controlar a los medios, o les dan dinero para controlarlos, o los asfixian hasta un punto en que no puede seguir adelante. Eso es así, por desgracia. Discutible su viabilidad, es decir, salvo que tengan un apoyo económico detrás. La gente se junta, hacen una empresa que es una sociedad anónima dedicada a hacer un periódico. Bueno, ahora ya no creo que se haga eso, pero bueno. Pero quiero decir, uno pone una bombonería para vender muchos bombones y cobrar mucho dinero, y dices, meto otra chica más para que venda más bombones, entonces, y un pastelero más para que fabrique más, y vas incrementando si la cosa se da bien. Yo creo que en el periodismo eso no pasa. En el periodismo eso no pasa. Tú partes de unos gastos fijos, hay que hacer frente a esos gastos, bueno, si consigues que la publicidad te aliente porque es un producto bien recibido, pero hasta que la publicidad se asienta, vosotros sabéis que pasa un tiempo largo, hasta que se consolida, que pasa un tiempo largo, y sin embargo los gastos son fijos diarios. Claro, eso hay que afrontarlo. Yo os cuento, porque yo monté un periódico en el 80 y tantos con 400 accionistas que pusieron cada uno pequeñas cantidades. Tardamos 2 o 3 años en que fuera rentable, pero era rentable con la venta, con las suscripciones y con poca publicidad. Lo que pasa es que, claro, en algunos periódicos les dio a los editores por tener planta noble, como El País, que tienen hasta aviones privados, y mantener eso ya es otra cosa. Pero un periódico
o sea, los periódicos de antes que no tenían, que el editor y el director no iban en un Mercedes, sino que llevaba el coche normal, tenía el piso un poquito mejor que los periodistas. En esa época, de los 80 o 90, no era, se podía mantener un periódico sin necesidad de la publicidad institucional. Entre otras cosas, porque es que no había tanta publicidad institucional como luego empezó. O sea, por lo menos a nivel de provincia. O sea, yo no estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros teníamos 20, tenemos suscripciones y no publicamos noticias apenas de políticos. O sea, nuestra portada era que un mendigo lo habían apuñalado, que en tal sitio había un incendio y había sido culpa de no sé quién, que en tal empresa... O sea, no sacamos el tema social más que el tema... No, es muy difícil que sacáramos en portada como ahora. Es que ahora tú miras los periódicos y todos dicen prácticamente lo mismo. O sea, tú coges las portadas ahora y son todos iguales. Claro, en mi época hacíamos periodismo, es que investigábamos. Y los periodistas salían a trabajar y luego nos reuníamos a las 4 o las 5 de la tarde a ver qué tenemos hoy para portada. Pues, y los periodistas se peleaban porque su tema saliera en portada. Yo esto ahora no lo veo. Yo creo que ahora ese periodismo ha desaparecido. Ese periodismo ha O sea, desaparecido. de todas Ahora maneras la estáis noticia... hablando de... No, decía que estáis hablando de un sector que no solamente ha sufrido muchos cambios, sino que sigue sufriendo muchos cambios. Es decir, estáis hablando del tema de la publicidad y las propias empresas se quejan de lo malas que son las redes sociales, y las propias empresas cada vez están dedicando mayor presupuesto de su publicidad a las redes sociales. O sea, que de alguna manera es un Sí, sector que está entrada. en continuo cambio y que además se ha convertido en muy difícil. Además, todos los medios de tipo digital, etcétera, etcétera, algo que tenían que haber hecho era ajustarse, trabajar de una manera colaborativa. Quiere decir que cada uno ha hecho la guerra por su cuenta. Y si le añadimos a eso que quien distribuye el mayor porcentaje del dinero de la publicidad es Google y va dando unas migajas de dinero, pues realmente aquel concepto de periodismo clásico, que había una redacción, que habían periodistas, que había investigación y que había venta de periódicos por suscripción, todo eso se ha acabado. Es más, yo creo que ahora un sector importantísimo es solamente a través de redes de online o a lo sumo televisión. Por lo tanto, ha cambiado totalmente el panorama y mantener en estructuras clásicas en la situación actual se ha convertido en algo muy complejo y muy difícil. O sea, eso ha cambiado. Y por lo tanto, es la dependencia del poder, o bien para vivir, o bien esa independencia puede acabar absolutamente contigo en el momento que decidan no solamente que dejen de darte publicidad, sino, como ha comentado Javier, hay muchos casos de persecución donde en el caso suyo fue directamente hacia el embargo de los ingresos, pero también hacia amenazas a los propios anunciantes, etcétera, etcétera. O sea, estoy hablando de un sector que es muy complejo en este momento, que sea independiente y que pueda tener capacidad de crear calidad. Porque lo que tú has dicho de las portadas, pero no es solamente las portadas. En lo político, la mayoría lo que hacen es que le mandan a hombre. Juan Manuel Núñez. Hombre, nuevo en esta plaza. Bien. Nombre artístico Juan Miguel, Joaquín. Juan Miguel, eso, perdona. Juan Miguel. Y estoy escuchando y estoy un poco sorprendido de que manejáis en los medios de comunicación actuales y aquellos de tu tiempo, de nuestro tiempo. Yo creo que el secreto no está tan lejos ni está tan escondido. El secreto para vender es primero
que sea una información atractiva y atrayente, que sea una información veraz, que sea una información, la información que está buscando el destinatario. Y a continuación, al hilo de esa información, vendrá una publicidad sana, una publicidad limpia, una publicidad que no tiene por qué depender de organismos, entidades ni oficialidades. Si un señor quiere vender datos en Almería, pues ha de anunciarse en un periódico de Almería, y en Almería ha de informarse de lo que le interesa y demanda el lector o el público almeriense. Eso que ha contado Joaquín es verdad. Dejémonos de lo que pasa en el resto del Estado, como dicen ahora los modernos, y ocupémonos de lo que está ocurriendo en Almería, en la tierra donde el otro quiere vender zapatos catedral, o cables de luz, o mobiliario, o camisas. En Almería hay informaciones que está demandando el lector, sea de deportes, sea del suceso que ha ocurrido en La Cañada, sea de ciclismo, sea de toros, sea de religión. Y eso es lo que no se está dando. Las redes sociales, que lo tienen inundado, pues lo tienen, además de inundado, contaminado. Y es lo que hay que ir desengañando al lector de redes sociales y de periódicos tales, de los generalistas, los especialistas, y convencerlos de que lo otro es lo que llaman los ingleses fake news, las noticias falsas. Creo que es mucho más sencillo que todo esto. De todas formas, Juan Pues Miguel, mira, explícanos cómo ves tú el que un tipo que se le cataloga como Instagramer, tenga 1,5 millones de seguidores y se oye ese tipo, el señor que quería vender zapatos en Salamanca ponía su faldón debajo de una crónica taurina mía. Una crónica taurina. Y mi crónica yo procuraba no que no se pareciese a las de otros, sino que dijese la verdad. Que dijese lo que ha ocurrido en la tarde en la plaza y no lo que a mí me había parecido, que es lo que se lleva, es lo que está al uso entre los periodistas de la actualidad, de estos tiempos. Y eso llévalo a otras partes, a otros frentes informativos, pues ya digo, deportes, religión, cultura, sociedad, política, naturalmente, está todo absolutamente cortado por un patrón y no hay quien se salga de ahí. Y nosotros no tenemos por qué bailarle el caldo a la oficialidad, que es de la que todos quieren vivir, de la Diputación Autónoma, del Estado, de los ministerios, consejerías y demás. No, hay que vivir de zapatos catedral y de camisas bien hechas, y de eso es de lo que hay. Esa es la publicidad sana, esa es la publicidad limpia, y esa es la publicidad que puede mantener un medio de comunicación absolutamente independiente y sin hipoteca. Y esa es la que te hace que sea independiente, claro. Sí, no tienes que depender del poder de turno, pero eso es muy difícil. Bueno, no lo sé. Bueno, yo veo, si me permites un paréntesis, que has salido tarde a recibir, has toreado a la Verónica, pues, te has venido arriba, ¿Perdón? has dejado aquí a todos un poco, y has colocado en suerte. No entiendo, Joaquín. Es que yo pensaba que me ibais a llamar vosotros y por eso es por lo que este desproporcionado retraso que llevo en la conexión. En los tiempos aquellos venían los comunicados del sindicato vertical, bueno, antes de ese periódico tuyo, cuando hacíamos prácticas en el periódico del movimiento y tal. Y entonces aquello era un amén absoluto. Bueno, pues aquello no se vendía, o si se vendía era porque la gente necesidad imperiosa de leer algo en algún sitio, ¿no? Pero ahora, con la oferta tan desproporcionada que hay en todos los sentidos, que puedes leer, te sacas el teléfono para hacer una llamada y te ha entrado algo de Google o te ha entrado algo de Android y lees todo lo que hay y lo que no hay. Lo que hay y lo que no hay. Porque lo que hay está bien, pero lo que no hay se lo inventa. Y además con la intención de que tú lo aceptes. No sé si era esto lo que
lo que me tocaba decir o me habíais traído para otros cometidos. Es que no me ha oído, Juan Miguel. Cuéntalo, Honorio. Juan Miguel, digo que has salido tarde a recibir, ¿eh? Pero has toreado a la Verónica, te has venido arriba, te has gustado y has colocado en suerte. Y nos has dejado a todos ahí en la barrera, pues, absortos. Yo te preguntaba, que todo eso que has hecho una muy buena descripción, pero ahora yo necesito encajar ahí a ese Instagramer que es un adolescente que no tiene pajolera idea de la mayoría de las cosas, pero que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram. A ver cómo le vendes tú a ese la moto de la información veraz, y de todas estas cosas. Prensa impresa en papel, de prensa en la red y tal, y han tenido que quitar eso que ponían antes de tantos lectores tuvimos ayer, tantos lectores llevamos esta semana, porque hay blogs, insisto, que les estamos ganando la partida, o le estamos haciendo un término muy torero, de la terminología taurina, estamos haciendo el teléfono. Hacerle el teléfono es el adorno final, cuando el toro está completamente dominado y el torero, la figura del torero, surge allí arrogante, poderosa y eficiente en el final de faena, está claro. Y creo que todo esto es mucho más sencillo. Es la verdad, como se dijo en los tiempos clásicos, se dice, la verdad, solo la verdad, y por todo únicamente la verdad, ¿no? Y ya está. Esa prensa miente, porque es una prensa que está contaminada, que está interesada, que está hipotecada, que está absolutamente fuera de edad. Y cuentan, insisto, no lo que pasa, sino lo que les parece a ellos. Y eso no va. Y eso lo percibe el de los zapatos. Ese lo percibe Zapatos Catedral, que quiere vender zapatos, ¿eh? Y la única información, alguien me dijo, el maestro Cooper, un periodista argentino, que empezó, empezó con El País, cuando se... Y decía que la única información inalterable que aparecía en la prensa diaria era la de Bolsa y El Tiempo. Bueno, también. Pero la bolsa sí, la bolsa son 17 enteros, sube, baja y tal, y hay quien lo mueva, porque el que lo mueva está perdido, claro. ¿Perdón? En la palma de la mano tenemos acceso a todos los periódicos del mundo, a todas las televisiones del mundo, a todas las radios del mundo, y claro, como bien decía Honorio, hay otro fenómeno que es un ejército de incultos analfabetos de lo que ocurre en la sociedad, que tienen millones de seguidores. Diciendo nada o haciendo nada, tienen millones de seguidores, cosa que ya quisiéramos nosotros haber tenido la 10ª parte de ellos como propietarios de periódicos o como periodistas o como lo que sea, ¿no? Ya quisiéramos nosotros. Entonces, claro, es muy difícil luchar contra eso, porque, mira, mi hijo pequeño tiene 11 años y el otro día me comentaba una cosa y yo, un tema relacionado con la actualidad, ¿no? Y yo le contesto como padre, pero también como periodista, y él me responde: papá, ¿vas a saber tú más que fulano que tiene 2 millones de seguidores en TikTok? Hostia. Eso me dijo mi hijo pequeño, que todavía está vivo, no lo maté cuando dijo eso, ¿sabes? Que podía haberlo hecho. Desheredarlo no lo pude desheredar porque tengo poco para heredarle, ¿no? Pero lo que pasa es que no hay que matar a nadie. Es que contarle, hay que contarle. Mira, has dicho medios que tienen seguidores. Ninguno de esos medios, ejemplo, ya no me voy a referir a Joaquín
Abad, al que le tengo una gran estima en lo profesional, en lo personal, en lo que he comentado antes aquí. Jugaba una primera página que otros estaban esperando para dar la noticia, citando o no a la Crónica de Almería. Pero la Crónica siempre sacaba lo que es noticia. Noticia es algo nuevo. Y los demás, todos iguales. Se ha dicho también aquí en todas las páginas, todos los sumarios, todos los titulares iguales. Y os voy a poner también el ejemplo de otro que, bueno, no es que fuera a la misma de... Pero que yo recuerdo cuando, en mis prácticas de periodismo, cuando Emilio Romero llegaba a la redacción y nos en las entrevistas a la calle. Y veremos a ver cómo se fabrica la primera. Y las páginas interiores, que el contenido también es muy importante. Los Emilios Romeros de esta época. Sí. Emilio Romero era hizo escuela. Emilio Romero hizo escuela, además en una época. Olivia, José María García, los de Toros, sí. Navarrón, Carvajal, Gonzalo de Betancourt, Carvajal, sí, grandes periodistas y grandes. Y entonces el lector terminaba de leer algo de esta gente y terminaba con un amén a todo lo que hoy es turututú, ¿vale? Lo que se lee y lo que me dijo el otro día un amigo, en plan broma, naturalmente, pero una ironía que encaja perfectamente en la situación actual de los medios de comunicación. Digo, oye, esto lo has leído, lo has visto, y dices, mira, yo no leo ya por prescripción facultativa, ¿vale? Es horroroso lo que hay y lo que uno no quisiera adivinar que puede haber detrás de este tipo de moda que tienen los medios, realistas o especializados, insisto, que no me da igual unos que otros. Bueno, no sé si yo me estoy saliendo también del guión de lo que he visto. No. Como verás, estas tertulias que hacemos las hacemos en plan amigo. No tenemos obligación de quedar bien con nadie. Si quedamos bien con nosotros, lo pasamos bien, es suficiente. Y que si hay que quedar en plan enemigo, también está uno preparado, ¿eh? Bueno, mira, ya ha pasado llevamos ya más de una hora, así que vamos a despedir el tema y en la próxima hablaremos del gobierno. ¿De acuerdo? Hasta la próxima a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.